señorita especialista, díganos. Doctora, para precisar que ha ingresado el doctor Carlos Rueda por parte de la defensa técnica de la señora Huerta Minaya. Ya, y creo que también ingresó el doctor Mancha, Wilber Mancha de la Cruz. Así es, doctora. Sí, ¿no es cierto? Bien, correcto. Solamente si está presente el abogado de la señora Huerta Minaya, por favor, ¿me escucha? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Doctor, su patrocinada, si en el transcurso de la audiencia se conecta, por favor, que avise a la especialista o en tal caso a veces escribe por el chat, ¿sí? Porque tenemos que iniciar la audiencia. Ok, doctora, no se preocupe. Por favor, muchas gracias. Doctora, la escuchamos. Sí, señorita magistrada, muy buenas tardes a los miembros del órgano colegiado y a los sujetos procesales. Solamente, señorita magistrada, para dejar constancia de que la acusada, Huerta Minaya, en reiteradas oportunidades, siempre se retrasa a la concurrencia al juicio oral. En todo caso, para que el digno colegiado tenga conocimiento y para que en todo caso, en cuando ella se pueda conectar, se le indique, ¿no? Que debe respetar el horario a efectos de que no se pueda retrasar el inicio de la sesión de juicio oral. Ello de conformidad a lo establecido en el artículo 359, inciso 3, que exige que los acusados deben también estar presentes en la sesión de juicio oral. Sí, lo entendemos, señorita fiscal, pero la que le habla ve quiénes ingresan y quiénes no. Y la señora, si bien es cierto, a veces tiene un retardo porque no es todas las sesiones, sí comunica a través del chat que ha ingresado. Y además su abogado defensor está presente para poder iniciar. Y no es una diligencia, por lo menos el día de hoy, que necesitemos que la procesada esté, porque no se va a tomar todavía su declaración. ¿Correcto? Entonces, cosa distinta sería si durante toda la audiencia la señora no se presenta. Ahí sí, antes de finalizar la audiencia, le preguntaremos a su defensa qué es lo que ha pasado con la señora Huerta Minaya. No se preocupe, señorita fiscal, lo tendremos presente. Muchas gracias. Gracias a usted. Señorita especialista, ¿algún testigo de los 3 que están citados para la fecha que ya estén conectados o por conectarse? Sí, doctora, para precisar que ya se encuentra conectado el doctor, el señor Daniel Segarra. Ah, correcto. Señor Segarra, si nos logra escuchar y ver. Sí, buenas tardes, sí los escucho, los veo. Nos escucha perfecto, muy bien, Sí. muchas gracias. Vamos a empezar entonces. ¿Nos puede decir su nombre y apellidos completos, por favor? Sí, Daniel Segarra Chaparro, Su DNI, 4070-2347. su edad, 43 años, su estado civil. casado. ¿Cuál es su profesión y su ocupación actual, señor Segarra? Soy ingeniero civil y actualmente trabajo de gerente de operaciones para una constructora. Bien. Señor Segarra, usted está acá en calidad de testigo. Le voy a dar una relación de personas que son los procesados y usted al final de la relación nos dirá si usted guarda algún vínculo de carácter familiar o parentesco, ¿correcto? Okay. Bien, los nombres son los siguientes: Jorge Luis Cubidalgo, Mariela Huerta Minaya, Santiago Chao Novoa, Magdalena Bravo Inostroza, Jesús Munibe Taquia, Edwin Luyo Barrientos, Miguel Navarro Portugal, Víctor Muñoz Cuba y Jessica Tejada Guzmán. No, con ninguno. Perfecto, ¿nos dirá usted si profesa alguna religión? Católica. ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? Sí, claro. ¿Jura usted contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular en este juicio? Sí, lo juro. ¿Puede usted bajar su mano? Dado que usted ha prestado un juramento, eso implica que usted está obligado a contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular. Si ello no fuera así, pues puede incurrir en un delito que es falso testimonio. Asimismo, si durante el interrogatorio usted escucha la palabra objeción,
Le pido que no conteste porque la objeción tiene que ser resuelta primero. Asimismo, si hay alguna pregunta que a usted no le resulta clara, desea que se la vuelvan a repetir, no hay ningún problema. Lo hace saber en ese sentido. Finalmente, los testigos declaran de manera voluntaria y si hay algo que usted no recuerda, lo dice en ese sentido. No recuerdo. ¿Correcto, señor testigo? De acuerdo. Muchas gracias. Señorita fiscal, tiene el uso de la palabra. Hay una mano levantada. Señora, un ratito antes de iniciar, díganos, señora Mariela. Disculpe, doctora, que haya entrado un poco tarde, es que no tenía internet. Correcto, señora Mariela, lo único que sí le pido que en lo sucesivo, en tal caso, si tuviera de nuevo algún problema con internet, avise a su abogado para que su abogado Claro nos que sí. pueda informar al inicio de la audiencia, ¿correcto? Claro que sí, doctora, no se va a volver a repetir. Muy amable, señora, muchas gracias. Bien, señorita fiscal, iniciemos. Muchas gracias. Señor Daniel Segarra Chaparro, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, le escucho. ¿Cómo está? Mi nombre es Meryl Guamán Altamirano, soy fiscal adjunta provincial, represento al Ministerio Público en la presente sesión de juicio oral y le voy a hacer algunas preguntas. Usted le había referido al digno colegiado que es ingeniero civil de profesión. Correcto. Le voy a pedir, por favor, de que usted pueda hacer una breve reseña de su ámbito académico. A ver, yo estudié en la Universidad Ricardo Palma Ingeniería Civil del año 98 al 2003. Terminada la carrera, he seguido algunos cursos en INCAE, en Costa Rica. En el PAD de la Universidad de Piura llevo un diplomado hace unos 10 años atrás. Y actualmente estoy llevando una maestría también en el PAD de Piura. Correcto. Actualmente, ¿en dónde se desempeña? ¿Qué actividad desempeña actualmente? Soy gerente de operaciones en HB Contratistas. Señor Segarra, ¿tiene antecedentes penales que deba hacer referencia al digno colegiado? No, ninguno. ¿Nos podría, por favor, usted hacer una breve reseña de su aspecto laboral? Yo entré a trabajar a GIM como practicante en el año 2004. Tuve 6 meses de practicante, luego fui contratado y ahí he estado en varios proyectos. Empecé en un proyecto en Andoas, en la selva del Perú, de ahí he estado en la red vial 5, que es la carretera Huacho-Pativilca. El tren ingresé en diciembre del 2009 y estuve hasta el 2014, inicio del 2014, donde me mandaron a la unidad minera Cerro Verde. Después he estado nuevamente en la segunda etapa de la carretera Huacho-Pativilca, en Línea Amarilla, y en el 2019, perdón, en el 2000, en el tren salí en 2014 y en el 2019 renuncié a GIM. Correcto. Vamos a establecer un marco temporal en razón a lo que usted nos ha manifestado en relación a su aspecto laboral. Usted nos ha referido haber laborado en GIM y nos ha indicado que de diciembre del 2009 al 2014 trabajó en el tren. Correcto. ¿Usted podría, por favor, explicarnos o detallarnos o precisarnos en relación a este desempeño laboral? Sí, yo ingresé en diciembre del 2009 al tren como responsable de planeamiento. Estuve a cargo, fue el planner del proyecto durante todo el tramo 1 y para el tramo 2 pasé a ser gerente de construcción de la superestructura del viaducto. Solo una precisión también a su respuesta. Cuando usted nos hace referencia al tren, ¿podría indicarnos con mayor detalle? Era el consorcio Odebrecht GIM. Yo entré como ingeniero de GIM, como parte de la planilla de GIM. Correcto. ¿Usted nos puede señalar cuáles eran las funciones? Porque nos ha hablado de 2 cargos que desempeñó
¿Nos puede usted señalar cuál era la función que usted desempeñaba para el tramo 1, ¿no? Porque así lo señaló, Sí, en el cargo de... Sí, en el tramo 1 fui responsable de planeamiento bajo el área... Responsable, disculpe. Como responsable de planeamiento. Sí, ok. Como responsable de planeamiento en el tramo 1, el planeamiento está dentro del área del área de ingeniería. Y mi trabajo era acompañar la obra, a todos los gerentes de producción de la obra, para verificar el cumplimiento del cronograma y alertar cuando se identificase algún riesgo de incumplimiento del plazo. Ya, y correcto. ¿Me podría usted indicar, por favor, la función que usted desempeñaba cuando, para el tramo 2, En el tramo en el cargo de gerente de proyectos? No, ¿Gerente de producción? gerente de producción de la superestructura del viaducto. Ah, perdón, de producción. Sí, gerente de producción para la superestructura del viaducto. Éramos 6 gerentes de producción, uno de la subestructura, llámese subestructura a las cimentaciones, a las columnas y hasta las vigas. La superestructura que estaba a mi cargo, que era, una vez que estaban montadas las vigas, se montaban las losas prefabricadas, se vaciaban en las losas finales y los parapetos laterales que hoy definen los muros del viaducto. Habían otros 2 gerentes de producción que se encargaban de las estaciones, había otro gerente de la vía férrea y había otro gerente electromecánico. Un poco para precisar, de acuerdo a las funciones que usted nos ha tenido bien detallarnos, tanto como responsable de planeamiento y como gerente de producción de superestructura de viaducto del tren, ¿podría usted indicarnos si estas 2 gerencias o cargos que usted desempeñaba estaban relacionados a qué tipo de trabajo dentro de lo que era el tren? En el tramo 1 como planeamiento estaba enmarcado dentro del área de ingeniería, de diseño. Y en el tramo 2 sí ya era estrictamente producción. No sé si eso responde a la pregunta, no entendí. Sí. ¿Podría indicarnos usted quién era su jefe inmediato cuando se desempeñaba en el cargo de responsable de planeamiento para el tramo 1? Wilson Villagómez, él era el gerente de ingeniería. Y su jefe inmediato cuando usted se desempeñaba como gerente de producción de superestructura y viaducto del tren para el tramo 2, perdón. Carlos Nostre, que era el director de contrato. Correcto. En atención que usted nos ha referido de que ha laborado, ¿no?, durante varios años en la empresa GIM y también nos ha señalado que ha trabajado ocupando cargos en el tren, consorcio tren. ¿Nos podría indicar usted, si tiene conocimiento, cuál fue la participación de la empresa GIM en la licitación pública para el tramo 1 del tren eléctrico? Si no me equivoco, el contrato era 2/3 Odebrecht y 1/3 GIM, es decir, 67-33, si no me equivoco. Entonces, las empresas que participaron en este consorcio eran la empresa GIM y la empresa Odebrecht. Sí. ¿Tiene conocimiento usted cuál era el nombre del consorcio? Consorcio Metro de Lima, si no me equivoco. Ya hace mucho tiempo. Consorcio Metro de Lima. Correcto. ¿Me podría indicar usted, señor Segarra, quién era el director de contrato de Carlos Nostre? ¿Podría indicarnos si tiene conocimiento cuál era la función que desempeñaba el señor Carlos Nostre dentro del consorcio? Bueno, era el director de contrato. ¿Podría indicarnos usted qué hacía o cuál era el desempeño de un director de contratos? Bueno, era quien lideraba todas las áreas del consorcio para justamente cumplir con los plazos, con
con los costos previstos, la presentación del expediente técnico y finalmente la entrega de la obra al usuario final, que era el MTC. Señor Segarra, ¿nos podría indicar usted, el señor Carlos Nostre, ¿no? que usted ha referido que es el director de contrato, a cuál de las empresas que conformaban el consorcio representaba? A Odebrecht, él era de Odebrecht. ¿Tiene conocimiento usted quién tenía el liderazgo de ese consorcio? Odebrecht tenía mucho mayor participación que GIM. ¿Puede usted señalarnos, si así lo conociera, cuál era la estructura organizativa del consorcio que usted le ha llamado consorcio Metro, ¿no? Metro, así lo ha llamado. Si no Consorcio Metro Lima, creo que se llamaba. Consorcio Metro de Lima. ¿Y cuál era la participación que tenía la empresa GIM en el mismo? A ver, éramos, bueno, Carlos Nostra era el director de contrato y debajo de él habíamos 11 gerencias, más o menos, no me acuerdo, donde estaba la gerencia de ingeniería, la gerencia contractual, la gerencia de interferencia, la gerencia comercial, la gerencia de administración y finanzas, los 6 de producción que ya mencioné anteriormente y el de seguridad. ¿Nos podría usted precisar, no sé si lo recordara, quiénes ocupaban esas gerencias? Sí, me acuerdo. A ver, en ingeniería, Winston Villagómez. En comercial, Luis Balbín. En contractual era Eduard Garragorri. Administración y finanzas, Alejandro Guamán. En seguridad, Pablo Hernández. En interferencias, Augusto Ganosa. Y luego de producción éramos Rafael Janeda, Patricia Santillán, Baño Araujo, Alejandro Olivera, Elton, no me acuerdo el de Vía Férrea, era un brasileño, Elton algo, y mi persona. Elton Jorge. Correcto. Y dentro de esta estructura organizativa que usted nos acaba de señalar y de las gerencias que conformaban el consorcio, ¿cuál era la participación que tenía GIM en esa estructura organizativa? De las 11 gerencias, más la de Carlos Nostra, que era la 12, nosotros, GIM tenía 3. Yo en la superestructura del viaducto, Rafael Janeda en estaciones y Augusto Ganosa en interferencias. Todos los demás eran de Odebrecht. Correcto. Entonces, ¿podría usted indicarme qué empresa poseía el mayor porcentaje de ejecutivos a cargo de la administración de las distintas gerencias del consorcio? Por muy lejos Odebrecht, tanto a nivel de gerencia como mandos medios también. Señor testigo, ¿tiene conocimiento usted quién ejercía la representación del consorcio? ¿La representación del consorcio? ¿Por parte de quién? La representación del consorcio ante otras entidades, ¿no? Bueno, el consorcio, todos los consorcios de construcción siempre están constituidos por un CTA, un Comité Técnico Administrativo. No sé si a eso se refiere. ¿Tiene conocimiento usted en relación a este CTA y podría indicar o explicar usted a qué hace referencia? No lo sé porque yo no participo de los CTAs, pero sí había un CTA en ese entonces en la construcción de la línea 1. ¿Tiene conocimiento quiénes conformaban este CTA? Por parte de GIM, me acuerdo que estaban Renato Rojas y Juan Manuel Lambarri. Por parte de Odebrecht y de Jorge. Correcto. ¿Tiene conocimiento, señor testigo, para el tramo 2, ¿no? En el que usted se ha desempeñado como gerente de producción en superestructura y viaducto? ¿Cuál era la participación que tenía GIM en la licitación pública para el tramo 2 del tren eléctrico?
¿Cuál era la participación? Igual, el mismo porcentaje, un tercio, un tercio GIM, dos tercios Odebrecht. ¿El consorcio era el mismo? Las mismas empresas, efectivamente, sí. ¿Podría indicarnos quién era el director de contrato para ese tramo 2? Carlos Nostra, igual, fue para todo el tramo 1 y tramo 2. La estructura organizativa del consorcio que usted hace un momento nos ha detallado, ¿se mantuvo para el tramo 2 también? No, la que yo te he detallado es la del tramo 2. La que te he detallado es la del tramo 2 porque es donde yo era gerente. En el tramo 1 habían otras personas. Ah, correcto. La estructura organizativa que usted nos detalló hace un momento es en relación del tramo 2. Correcto, correcto. Ya. Entonces le pregunto a usted, ¿tiene conocimiento cómo era la estructura organizativa del consorcio para el tramo 1? La estructura era la misma, pero habían otras personas. En estaciones no había nadie de GIM y había un señor que se llamaba Pedro Leao, que era de Odebrecht, y Renato Bortoletti, que también era de Odebrecht. Augusto Ganosa sí se mantenía como gerente de interferencias por GIM, y me parece que estuvo también al inicio, sí, Rafael Janeda también estuvo. En el tramo 1 habían dos gerencias de GIM, Rafael Janeda y Augusto Ganosa. En el tramo 2 se crea una tercera gerencia GIM, que es donde yo sumo la responsabilidad de la superestructura del video. Correcto. Entonces, solo para precisar, porque usted me está refiriendo de que ha hecho referencia al tramo 2. Para el tramo 1, el porcentaje de ejecutivos a cargo de la administración del consorcio respecto a GIM, ¿cómo era? Más o menos 10 gerentes de Odebrecht, 2 de GIM, más o menos. Correcto. ¿Tiene conocimiento usted para el tramo 2? Para el tramo 2, ¿tiene conocimiento quién ejercía la representación del consorcio? Si no respondí eso antes, me parece, o sea, la representación del consorcio es el CTA, ¿no? El Comité Técnico Administrativo. No sé si ¿Tiene eso conocimiento usted si para el tramo 2 quiénes conformaban este Comité Técnico Administrativo? Los que comentaba, Renato Rojas y Juan Manuel Lambarri, por parte de GIM. Por parte de Odebrecht, desconozco. Para el tramo 1, en el que usted se desempeñó como responsable de planeamiento, ¿no? Y tenía como jefe inmediato al señor Winston Villagómez en la gerencia de ingeniería. ¿Ha participado o participó usted en reuniones en el consorcio? Reuniones, sí, tenemos reuniones semanales de planeamiento. Estas reuniones que comentaba, que explicaba, era para hacerle acompañamiento a todos los frentes de producción y alertar ante cualquier posible desviación de plazo. Correcto. Y para el tramo 12 le pregunto, usted se desempeñó como gerente de producción de superestructura y viaducto. ¿Participaba usted en reuniones en su condición de gerente de producción? Sí, teníamos una reunión semanal con Carlos Nostre, donde todas las gerencias exponían cómo le había ido la semana pasada y cuáles eran los trabajos de la próxima semana, de la semana venidera. ¿Quién lideraba esas reuniones? Carlos Nostre. ¿Y en qué lugar se llevaban a cabo las mismas? En las oficinas de la Viena, donde era la obra. Correcto. Señor testigo, le agradecemos por haber respondido a las preguntas que el Ministerio Público ha tenido bien hacer. Señorita magistrada, por parte del Ministerio Público hemos concluido con el interrogatorio. Gracias. Señor actor civil. Buenas tardes, señora directora de debates, magistrados del colegiado. Ninguna pregunta por parte del actor civil. Gracias. Muy amable, gracias. ¿Alguna pregunta por parte de las defensas? Bien. Sí, doctora, disculpe, creo que la manita no se me levanta, no sé qué tiene. No, he levantado. Díganos, doctor. No me aparece el icono. Doctora, sí, para preguntar, por favor. Identifíquese para el testigo. Sí, perfecto.
Yo soy Luis Castillo, señor Daniel Segarra, abogado de Magdalena Bravo. Algunas preguntas de aclaración. Sí, Yo claro. tengo dudas sobre este tema. Me he anotado que usted señala que como parte de sus funciones era entregar o desarrollar el expediente técnico. ¿Eso es correcto? No, el expediente técnico no. El ¿A qué se acompañamiento, refiere con expediente técnico entonces? Porque lo dijo. ¿A qué se refería? no. Cuando me preguntaron en qué consistía la gestión del director de contrato, la de Ajá. Carlos Lustre era presentar el expediente técnico y luego que era la primera etapa del proyecto y luego garantizar la ejecución de la obra dentro del plazo y costo. Ya, ahora le pregunto entonces sobre eso. ¿Usted sabe qué, o nos puede explicar qué se entiende por expediente técnico en esa etapa? Expediente técnico es el desarrollo de la ingeniería, donde se definen finalmente los planos de construcción para la ejecución y elaboración de la obra. Ya, en esa última parte, cuando usted dice finalmente, ¿por qué nos dice que se define finalmente? ¿Es ahí donde recién se define? Objeción, Todavía no señorita termino de magistrada. preguntar. Termine para hacer la objeción. Sí, Nuevamente, señor Segarra, entonces, ¿usted tiene conocimiento, nos puede explicar a qué se refiere con el término de finalizar el expediente? Objeción. díganos, señorita fiscal. Sí, señorita magistrada, voy a objetar la pregunta de la defensa porque el testigo ha venido a declarar respecto a aspectos específicos de su cargo. Y segundo, porque no es testigo técnico. La defensa inició formulándole una pregunta respecto a un hecho que el testigo no refirió dentro de las funciones que él precisó. Sí. La primera pregunta que formula la defensa, el testigo ha aclarado que lo que él ha referido en relación al expediente técnico es de una pregunta general que el Ministerio Público se le hizo. Más lo que pretende la defensa es de que el testigo ilustre, ¿no? Y la ilustración forma parte de que el testigo no es técnico y tenga que dar esos aspectos. Doctora, ¿me permite absolver? Sí. Yo no estoy extrayendo nada distinto de lo que nos acaba de responder. Él nos está diciendo que en la parte de obra donde él participa, que es la ejecución de obra, se hace el expediente técnico final. Entonces yo le estoy diciendo si él tiene conocimiento, nos puede explicar a qué se refiere con ese expediente técnico final. Nada más. O sea, lo estoy extrayendo de la misma versión de él. O sea, no estoy extrayendo nada distinto a su competencia, nada. Si él no está dando esa información, si tiene cómo explicarnos, explicará. Si no, también nos puede decir que no tiene cómo explicarlo. A ver, señor testigo y señor abogado, lo que pasa es que su pregunta en realidad yo no la he entendido, porque primero usted le pregunta como parte de sus funciones si era el tema del expediente técnico. El testigo lo aclaró, lo mencionó de manera general e incluso dijo que era parte también de la función del director de contrato porque se le tenía que dar cuenta de diferentes cosas en las reuniones que ellos realizaban. Ahora usted le pregunta, a ver si capté la pregunta, le dice, el expediente técnico al desarrollo de la ingeniería donde se definen finalmente los planos. Usted específicamente, ¿qué es lo que quiere saber? ¿El tema de los planos? Eso, doctora. ¿A qué se refiere con que se define finalmente los planos? O sea, si nos puede explicar a qué se refiere, para ser más concreto. A ver, vamos a ver si el testigo puede contestar esa pregunta. A ver, señor testigo, si entendió la pregunta y si la puede contestar. A ver, bueno, para empezar, el expediente técnico es una responsabilidad del área de diseño, ajena a la mía. Pero en todo caso, el expediente técnico es la elaboración del diseño para la posterior construcción del viaducto o de la obra en general. Y ese diseño parte de una serie de normativas, de una serie de aprobaciones que se van aprobando progresivamente para poder luego, en una siguiente etapa, pasar a la construcción per se. Ya. Esa aprobación consecuente que usted nos describe, ¿se da ya en la fase de la ejecución de la obra? Objeción, señorita magistrada. Sí, señorita. Voy a volver a objetar porque nuevamente... Es fundada la objeción, señor Sí, abogado. Está saliendo usted de lo que el señor ha venido y ha relatado en el interrogatorio que ha realizado la señorita fiscal en el directo. Ya usted entrando a temas como el tema de la ejecución, que nada tiene que ver
con lo que el testigo nos ha declarado en la primera parte, que prácticamente ha sido cuáles han sido sus funciones, cuáles han sido sus funciones en el tramo 1, en el tramo 2, cómo era la estructura orgánica que tenía y nada más. Usted ya está entrando en un tema que pero, no doctora, es competente para el testigo, o por lo menos no sí, ha salido de la declaración que el interrogatorio... lo que pasa, sí, doctora, pero solo quiero ubicarlo en el contexto. El testigo participa en ejecución de obra, no participa antes. Correcto, doctor, pero no se ha Por tocado... eso yo me refería a eso. Ya respondió a su pregunta de los planos, ya dijo que Sí, incluso su área de él no era el área que elaboraba el expediente técnico. Él claro, pertenecía a me otra queda claro. área. Nos ha dado información adicional porque entiendo que tenía conocimiento hasta ahí. Pero más allá de eso, doctor, no se Claro. le va a permitir esa pregunta. Así que, Sí, lo tengo claro, sino que yo también me estoy ubicando únicamente en la fase de ejecución de obra, porque no estamos en otra fase. Entonces, por eso le pregunto sobre la fase y estoy ubicado en esa fase. por eso le estoy Entonces, diciendo, fundada la objeción de la Fiscalía, formule otra pregunta, doctor. sí, ahora, como parte de su jefatura de planeamiento, usted nos dijo que tenía que hacer el seguimiento del cronograma de la obra, ¿correcto? Correcto. Ya, le pregunto, ¿quién le entrega el cronograma de la obra a usted? ¿Quién me entrega el cronograma de la obra a mí para Ujú. hacer el acompañamiento? Ajá, Es la que se ganó en la licitación. ya. Y en algún momento usted señaló, en su declaración previa a la Fiscalía, que usted tenía que ver los riesgos del cumplimiento del cronograma. ¿Eso también es No, correcto? no, es alertar cuando las áreas de operaciones, las áreas de construcción, voy a dar un ejemplo burdo, tenían que hacer en una semana 500 metros cúbicos de concreto e hicieron 480, se comunica que había un desfase de 20 metros cúbicos y que tiene que ser recuperado en la siguiente semana. Ya, solo aclárame esto si no lo copié bien. ¿A quién le comunica usted eso? A mi jefe, a Winston Villagómez, que era el gerente de ingeniería. Ya, ¿y usted tiene conocimiento, el gerente de ingeniería, eso a quién le comunica dentro del consorcio? Asumo que su jefe, que vendría a ser Carlos Nostra. Ya. ¿Y usted tiene conocimiento cuál era la institución pública con la que ustedes como consorcio participaban en el desarrollo de esta fase de la obra? La institución pública, Ajá. O sea, ¿a nuestro quién cliente, rendían cuentas como contraparte de la ejecución de la obra? me imagino que al ATE, que era la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, que era el cliente, ¿no? Ok, y usted, solo por saber si tiene conocimiento, ¿usted tiene conocimiento si el ATE supervisaba también los informes de cronograma o avance de obra que usted remitía? ¿Tiene conocimiento sobre eso? Objeción, señora directora de debates. Dígame, señora Torres. Sí, señora directora de debates, esa información no ha sido incorporada en el interrogatorio de la Fiscalía. Y ya las preguntas consideramos que son impertinentes que está realizando la defensa, ¿no? Ya son varias preguntas. Esta última no guarda relación tampoco con el interrogatorio formulado por la Fiscalía, señora directora de debates. Correcto, señora. Añadido a eso, señorita magistrada, también voy a objetar la pregunta por lo siguiente. La idea del Ministerio Público no es estar objetando las preguntas, porque entiendo que también la defensa desea hacerle las preguntas para poder fortalecer su teoría del caso. Sin embargo, señorita magistrada, conforme está en el autoenjuiciamiento, quien ha ofrecido al testigo es el Ministerio Público y el abogado está en contrainterrogatorio, y esa información el Ministerio Público no le ha preguntado y tampoco ha nacido de lo que ha señalado el testigo. Es correcto, señorita fiscal. Es correcto, señor abogado. Ya el tema de la ATE ni siquiera se ha tocado en el interrogatorio. Sí, doctora, solo quería dejar constancia. Me importaba esa consignación sobre el ATE. Con eso basta, es suficiente, gracias. Correcto. ¿Alguna pregunta más? Doctor, lo escuchamos. Doctor Castillo, terminamos con usted, ¿no? Para poder dar el uso de la palabra a la siguiente defensa. Sí, Doctor, sí, doctora, con su venia, doctora. Señora Daniel Segarra, muy buenas tardes. Quien le habla es el abogado del señor Jorge Cubo Hidalgo. Solo unas preguntas de aclaración en cuanto a lo que usted le ha señalado a la Fiscalía. En primer lugar, usted nos ha indicado, pues, que dentro de sus respuestas, que usted, una de sus funciones era que se cumpla, pues, el cronograma y alertar ante algún incumplimiento del cronograma de la obra. Cualquier desviación, sí. Este cronograma que usted nos ha referido, ¿dónde se encontraba?
¿Dónde se encontraban? ¿En qué documento se encontraba este cronograma que usted hace referencia? ¿En qué documento? Se llama Project. Es un software que se llama Project. MS Project. Ok. ¿Usted se encargó de cumplir ese cronograma conforme a ese proyecto que usted nos hace referencia? No, no soy yo el responsable de cumplir el cronograma. Yo soy el responsable de alertar si se genera alguna desviación. El responsable de cumplir el cronograma es el director de contrato. Ok. Usted nos dice que se encarga de alertar ante desviaciones y hace un momento puso un ejemplo, ¿no? De que si no se construía, por ejemplo, 20 metros cúbicos de cierta forma, se tendrían que construir estos la siguiente semana. Ajá. Para el caso del consorcio donde usted participó, ¿existió ello? Señora directora de Bates, pregunta hipotética, ¿a qué se refiere? No hay contexto, señora directora de Bates. Exacto, doctor, ¿puede reformular? Porque Sí. no se le entiende la pregunta. Sí, cómo no, doctora. Estas desviaciones que usted nos dice que tiene que alertar para el caso del proyecto donde usted participó como ingeniero, hablando primero del tramo 1, por favor, para ubicarnos en cierto contexto. Respecto al tramo 1, donde usted nos dice que era responsable de planeamiento. Correcto. ¿Existieron desviaciones? No que recuerde, es más, si no me equivoco, terminamos dentro del plazo y al final de la obra hubo una demora en un suministro de parte del ATE que generó una ampliación de plazo, pero no hubieron impactos en el cronograma por la construcción per se. Ok, esta ampliación de plazo que usted nos hace referencia también involucran, ¿Perdón? La ampliación, no recuerdo Okay. varias. Esta ampliación de plazo que usted nos hace referencia implica pues también la existencia de gastos adicionales. Objeción, señora directora de Bates. Dicha pregunta considero que es impertinente, estando que no ha sido materia del interrogatorio de Fiscalía, señora directora de Bates. Correcto, señor abogado. Sí. Ok, doctora, continúo con mi interrogatorio. Usted también nos ha hecho referencia a unas reuniones que se realizaban semanalmente. Sí. Primero, respecto al tramo 1 y sus reuniones que usted ha indicado que se realizaban una vez a la semana. Correcto. En el cargo usted es responsable de planeamiento. ¿Cuál era el objetivo de estas reuniones? Justamente alertar cualquier desviación. Ya lo está contestando, no hay problema. Justamente alertar cualquier desviación de impacto en el cronograma. Estas reuniones que usted nos indica también participó el director de contratos, usted como nos hizo referencia, ¿cierto? Objeción, pregunta sugestiva, señorita magistrada. Además ya contestó, el testigo ha sido bien claro y ha explicado quiénes estaban en esas reuniones y dijo para qué eran esas reuniones. Ok, sí, doctora, sino que simplemente quiero establecer que nos explique el testigo qué información brindaba el director de contratos dentro de estas reuniones. ¿Cuál era el objetivo de estas reuniones por parte del director de contratos? Señora Objeción, señora directora. Sí, objeción, señora directora de Bates, por repetitiva. Dicha información ya fue explicada por el testigo. Ha indicado el motivo de las reuniones semanales e incluso ha detallado cuáles eran los temas que se trataban en dichas reuniones semanales, señora directora de Bates. Sí lo ha dicho, señor abogado. Ok, doctora, continúo en todo caso. Respecto al tramo 2, que usted nos hace referencia y que tenía el cargo de gerente de construcción de superestructuras y viaducto, también se tenía reuniones semanalmente, ¿cierto? Entonces, dígame, ¿cuál era el objetivo de estas reuniones en el tramo 2? Objeción, pregunta repetitiva, señorita magistrada. El Ministerio Público le hizo la pregunta tanto en el tramo 1 como en el tramo 2 y el testigo explicó la naturaleza de las reuniones que tenía de acuerdo al cargo que él ocupó, y detallando incluso cuando él era gerente y cuando era responsable adscrito a una gerencia. Sí, doctor. Doctora, es que la pregunta que le hace la fiscalía era distinta en relación a que le pedía pues que le explicara de qué trataba. Mi pregunta va en el objeto de estas reuniones. Es por eso la distinción de nuestras preguntas. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre el objeto y para qué era la reunión? Es lo mismo, la finalidad, el objeto, el motivo, es lo mismo. Y eso sí lo ha explicado el señor testigo, para ambos tramos.
Si es un tema gramatical, doctor, en realidad son sinónimos. Decirme cuál es el objeto, cuál es la finalidad, cuál era el motivo, para qué se reunían, al final es la misma respuesta que ha dado el testigo. Ok, doctora, está bien. Yo continúo con mi contrainterrogatorio nada más, doctora, con su venia. Sí. Señor testigo, usted también nos ha hecho referencia a... La señora fiscal le preguntaba quién representaba al consorcio. Usted nos indicó que el CTA era el representante de este consorcio. Usted también nos ha indicado pues, que no tiene conocimiento del CTA, pero como nos ha indicado que usted que ha participado en muchos consorcios, yo quisiera preguntarle si el CTA que se forma en un consorcio o este comité que se forma es usual para los consorcios o es que para este consorcio en específico se creó este comité. Objeción, señorita. Sí, señora Directora de debates, voy a objetar por ser una pregunta, para comenzar, ambigua, no se entiende en su construcción, y segundo, nuevamente, el testigo no ha sido llamado como un testigo técnico para que hable sobre temas generales, ¿no? Para que ilustre al digno colegiado, sino para que hable sobre un hecho concreto, y el hecho concreto es que al Ministerio Público el testigo le ha referido de que él no participaba en estas reuniones del CTA y que ha informado lo que conoce. Correcto. Y no señor abogado del actor civil. Dígame. Sí, señora directora de debates, también objeto la pregunta por hipotética y además por impertinente. Se está introduciendo el término usual y también por impertinente, estando a la línea de preguntas que viene haciendo la defensa. Hasta el momento no se está preguntando respecto o realizando un correcto contrainterrogatorio respecto a lo preguntado por Fiscalía, señora directora de debates. A ver, señor abogado de la defensa. Sí, señora magistrada. Bueno, la pregunta ha sido, yo creo que la he introducido de manera clara e incluso pues el testigo ya estaba por responder, señora magistrada. Entonces no podemos establecer que es una pregunta confusa. Segundo, señora magistrada, esta intervención justo me hace recordar pues que si nosotros leemos el auto de enjuiciamiento, señora magistrada, precisa pues ciertos objetivos que tendría el Ministerio Público, pero que sin embargo pues ahora pretende pues que no se realicen como tal. Entonces, si nos remitimos al objeto por lo cual el testigo está acá presente, es importante pues establecer su vinculación de él con el consorcio, está bien, su participación como tal, y esclarecer toda información necesaria que se ha venido desarrollando durante todo este juicio, señora maestra. Y el CTA es un tema importante a conocer para esta discusión de este caso, señora magistrada. Claro, yo lo entiendo, señor abogado, en la medida que si usted me dijera que el testigo formaba parte del CTA, por supuesto, habría que preguntarle todo del CTA, pero el testigo acá nos está diciendo que él no formaba parte, no formó nunca parte del CTA porque él tenía otra función. A eso voy. Entonces, preguntarle y seguirle escarbando de algo que él no formaba parte, es eso, y por ahí entiendo que son las objeciones. Y bien claro lo ha dicho el testigo. Sí sabía que era el CTA porque, por supuesto, tenía años trabajando en una empresa, sabe perfectamente cuáles son los organismos que funcionan, pero no puede dar más detalles porque él no trabajaba en esa área. Está dando detalles de las áreas en donde él sí ha sido gerente de planeamiento o encargado de los bioductos, de la superestructura del bioducto. De eso sí tiene conocimiento. Entonces, si usted le va a preguntar si usted sabría si en otros consorcios, de allá incluso estamos yendo más allá del consorcio a donde él pertenecía, si en otros consorcios usted sabrá si estaría conformado por el CTA o no habría CTA, yo creo que ahí ya usted está ingresando en algo que el testigo definitivamente es más allá de lo que ha contestado. De repente puede reducir la pregunta y preguntar algo más directo y con eso concluimos el tema del CTA, pero no se ponga en supuestos en otros consorcios que no han sido materia de lo que ha contestado el testigo, señor abogado, o sea, quiero que me entienda, ¿no? Sí, señora magistrada, lo entiendo perfectamente. Si no, hay un punto que me gustaría aclararle también, que es que no le pregunto como si el señor fuera un experto, sino en relación a su experiencia que nos ha relatado al inicio también. Él nos ha precisado pues un conjunto de proyectos o donde ha trabajado, y entiendo yo pues y somos
razonables. Bueno, proyectos señor de forma abogado, reformule su pregunta, es lo que ya se está decidiendo. Ya he escuchado, no voy a estar otra vez corriendo el traslado. Se corre una sola vez a las partes que objetan, traslado a usted y se acabó. Se está resolviendo y le pido que por favor o reformula su pregunta o pasa a otra pregunta, porque en realidad su pregunta es demasiado amplia. Ok, sí, sí, señora magistrada. Continuando entonces, señora magistrada, señor Daniel Segarra, en relación a que usted nos ha dicho que su participación pues en el tramo 1 era en el cargo de responsable de planeamiento, si nos puede indicar quién era su jefe inmediato en ese cargo, por favor. Objeción, pregunta repetitiva. ¿Dijo Wilson? Winston Villagómez, es lo que señaló el testigo. Eso dijo. Ok, entonces, en relación a que usted ha indicado que su jefe inmediato era Wilson Villagómez, yo quisiera preguntarle si usted a su jefe inmediato, Wilson Villagómez, le presentaba informes respecto a su trabajo. Informes, no, era la exposición que yo hacía semanal con respecto a las desviaciones. Informes escritos, no. Informes escritos, no. Ok, en su función en el tramo 2 como gerente de construcción y superestructura, ¿presentaba informes también? Tampoco. ¿Físicos? Tampoco. Escritos, no. Exposiciones de las metas que teníamos semana a semana para justamente cumplir los hitos del proyecto. ¿Tiene conocimiento usted cuándo se terminó de ejecutar el tramo 1 del proyecto Tren Eléctrico? Wow. Uf. Si no me equivoco, fue a inicios del 2012 o finales del 2011, no me acuerdo bien. Ok. Ahorita le he preguntado sobre si tiene conocimiento sobre la ejecución cuándo culmina la ejecución del proyecto Tren Eléctrico. Yo quisiera saber si usted conoce cuándo se inicia también la ejecución del proyecto Tren Eléctrico. ¿Cuándo se inicia? Yo llegué en el 2009, diciembre del 2009, y creo que las fechas de inicio eran primeros días de enero del 2010, si no me equivoco. ¿Tiene conocimiento usted de cuándo se otorga la buena propuesta al consorcio Tren Eléctrico que nos ha hecho referencia? No, yo llegué cuando yo estaba adjudicado. Ok, señora magistrada, he concluido, gracias. Correcto, ¿alguna otra defensa? Bien, señorita fiscal, ¿algo más? Ninguna pregunta, señorita magistrada. Correcto. Señor Segarra, muchísimas gracias por su concurrencia a este juicio. Puede usted desconectarse de la plataforma virtual, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. A usted. Señorita especialista, ¿se habrá conectado a alguno de los otros dos testigos? Doctora, está por conectarse el señor Pilares. Un momentito, por favor, me está solicitando. Perfecto, no se avisa, por favor. Sí, ahí lo veo, creo que ya se conectó. Sí, doctora, ingresa a la plataforma. Ok, gracias. Señor Alfredo Pilares, ¿nos logra escuchar? Y si es así, ¿puede prender usted su cámara? Hola, ¿se me escucha? Lo escuchamos, pero no lo vemos. Al menos yo no lo puedo ver. Recién lo puedo ver. Perfecto. ¿Nos dirá usted, nos escucha bien? Sí, se le escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos entonces por decir su nombre y apellido completo, por favor, señor Pilares. Alfredo Pilares Robles. Su DNI. 4187-7982. Su edad. 40 años. Su estado civil. Casado. ¿Cuál es su profesión y su ocupación actual, señor? Yo soy de profesión bachiller. El grado académico que tengo es de bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica con una maestría en Dirección de la Construcción. Correcto. Bien, usted ha sido acá convocado en calidad de testigo. Le voy a dar una relación de personas y al final usted nos dirá si guarda algún vínculo consanguíneo o familiar, ¿correcto? Ok. Jorge Luis Cubidalgo, Mariela Janet Huerta Minaya, Santiago Chaunoboa, Magdalena Bravo y Nostroza, Jesús Munibetaquia, Edwin Luyo Barrientos, Miguel Navarro Portugal,
Víctor Muñoz Cuba y Jessica Tejada Guzmán. No, Correcto. ¿Nos dirá usted si profesa alguna religión? soy católico. ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? ¿Puede usted contestar con verdad a las preguntas que en este juicio oral se le va a formular? Sí, juro. ¿Puede usted bajar su mano? Dado que usted ha prestado un juramento, usted está obligado a contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular, salvo que de alguna de ellas se pudiera evidenciar un tema de responsabilidad penal hacia usted. Si no, puede ser declarado como un falso testimonio y eso puede ser pasible de una denuncia penal. Si durante el interrogatorio usted escucha la palabra objeción, le pido que no conteste hasta que la objeción sea resuelta. Si usted desea que se le vuelva a formular la pregunta porque no la entendió o no la escuchó, no hay ningún problema, lo hace saber en ese sentido. ¿Nos entendió, señor Pilares? Sí. Gracias. Señorita fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señorita magistrada, con su venia. Señor Alfredo Pilares Robles, ¿cómo está? Buenos días. Le habla Meryl Guamán Altamirano, fiscal adjunta. Represento al Ministerio Público y le voy a formular algunas preguntas. ¿Me escucha usted? Sí, sí, le escucho. Muy bien. Usted ha referido al digno colegiado que tiene el grado de bachiller en ingeniería electrónica. Mecánica eléctrica. Disculpe, mecánica eléctrica. ¿Usted podría, por favor, hacernos una breve reseña de su ámbito académico? Sí, estudié ingeniería mecánica eléctrica, terminé como bachiller de la Universidad Privada de Piura, en la ciudad de Piura, y posteriormente en la ciudad de Lima estudié una maestría en dirección de la construcción en la universidad, en la UPC. Correcto. ¿Usted nos puede indicar cuál es su actividad actual, laboral actual? Sí, yo soy responsable de un área funcional en Hitachi, una empresa, una empresa japonesa, pero que tiene sede en Perú, y participo de proyectos de índole ferroviario. Correcto. ¿Tiene antecedentes penales que deban hacer referencia al digno colegiado? No. ¿Nos puede hacer usted una breve reseña de su desempeño profesional, su aspecto laboral? Sí, claro. Por el año 2006 empiezo a hacer con el CIMA, el SAE, un periodo de práctica con ellos. Posteriormente ingreso a trabajar al proyecto Melchorita con Odebrecht, ¿no? Posteriormente, por el año 2007 también salgo del mismo Odebrecht y me quedo un tiempo como independiente. Posterior a eso ingreso en la empresa Subandian, que era una empresa de exploración petrolera, que tenía a cargo los lotes 121 y 125, y estuve hasta el 2010 laborando con ellos. Posteriormente de eso estuve nuevamente de manera independiente unos meses. En 2011 ingreso a trabajar nuevamente en el consorcio Tren Eléctrico para el tramo 1. Seguí el tramo 2 también y luego pasé de estar bajo la razón del consorcio Tren Eléctrico a estar bajo la razón social de Odebrecht, ¿no? Hasta el 2016. En 2016 entro a laborar con GMI, la empresa de ingeniería del Grupo Graña y Montero, hasta el 2019, en el proyecto de ampliación de la línea 1. Asistí un tiempo también, unos pocos meses en el proyecto de Talara, de la refinería de Talara. Luego, a partir del 2019 en adelante, hasta la fecha, estoy trabajando en Hitachi S.p.A. sucursal de Perú. Yo le agradezco por su respuesta, señor Alfredo Pilares. Solamente le voy a hacer una pequeña pregunta de precisión, chiquita nada más. Usted nos había referido que había trabajado en el consorcio Tren Eléctrico, tramo 1, tramo 2, y nos pone como marco temporal el año 2011, y después nos da un dato en el que nos indica de que pasó de formar parte del
consorcio Tren Eléctrico a las planillas de Odebrecht o a Odebrecht. ¿Podría indicarnos usted cuándo se da esto? Porque usted nos dice que hasta el 2016 laboró allí. Entonces, ¿podría indicarnos o explicarnos a mayor detalle este aspecto? El consorcio, conforme, voy a decirle lo que la memoria me alcanza, Sí. espero ser lo más preciso posible y ajustado al tiempo. El 2014, si no me equivoco, es entre el 2014, finales de 2014 a inicios de 2015, probablemente pasaba esta transición, porque el proyecto dejaba de estar en manos del consorcio en realidad y paso yo a las planillas de Odebrecht, o al menos yo salí del consorcio, no sé, no podría responder si la razón social continuaría o no, pero yo paso entre finales de 2014, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, está bien, correcto. Gracias por tu respuesta. Luego de habernos usted hecho una breve reseña de su aspecto laboral, voy a establecer un marco temporal, un espacio de su aspecto laboral para poder hacerle algunas otras preguntas más específicas. Usted nos había señalado en todo caso que desde el 2011 a finales del 2014 laboró para el consorcio Tren Eléctrico, tanto en el tramo 1 como en el tramo 2. Yo le voy a preguntar a usted cómo ingresa a laborar en el consorcio Tren Eléctrico. ¿Cómo ingreso? ¿En qué cargo se refiere? Disculpe. Sí, el inicio, ¿no? ¿Cómo es que usted ingresa a laborar al consorcio, ¿no? ¿De qué manera, de qué forma, ¿no? Ingreso, me convocan, yo conocía a algunas personas, me convocan a un proceso, paso unas entrevistas y ingreso como responsable de servicio, el nombre del puesto, que es lo más parecido a un coordinador en términos más prácticos, un coordinador de obra, un coordinador de obra. Correcto. Usted ya nos ha señalado de que ha tenido el cargo de responsable de servicio. ¿Podría usted indicarnos el marco temporal de este cargo? Del 2011 al 2012, quizás finales del 2012, podría ser, si no me falla la memoria. ¿Y cuáles eran las funciones que usted desempeñaba en este cargo de responsable de servicio que usted lo ha asemejado a un coordinador de obra? Sí, respecto a un alcance específico, siempre en mi caso estamos hablando de obras electromecánicas, respecto a un alcance específico de las obras electromecánicas, porque no era todo el alcance de las obras electromecánicas, un alcance acotado. Yo supervisaba a los proveedores en términos de el desempeño, el performance que tenían en la obra, ¿no? En cuanto a la instalación que estaban ejecutando, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de línea de contacto o catenaria, los sistemas de señalización, esos son los nombres que tienen, es una actividad bastante técnica de seguimiento de obra, ¿no? Correcto. ¿Podría indicarnos usted quién era su jefe inmediato cuando usted se desempeñaba como responsable de servicio en el periodo del 2011 a 2012, conforme usted lo ha señalado? El gerente de construcción con quien yo reportaba de manera más directa era Sergio Dorado, en ese entonces. ¿Podría indicarnos usted, señor Alfredo Robles, qué otros cargos desempeñó en el tiempo que trabajó en el consorcio Tren Eléctrico? Después de ser responsable de servicio, pasé a ser responsable de programa, que es más como una jefatura, siempre en el ámbito técnico, en el ámbito de las obras electromecánicas para un alcance específico, ¿no? ¿Podría usted indicarnos cuáles eran esas funciones que desempeñaba como responsable de programa que se asemejaba a lo que era una jefatura, conforme usted lo señala? Tenía a mi cargo algunos responsables de servicio que ejecutaban alcances como el que yo describí hace un momento y me encargaba de la coordinación de esos frentes y la supervisión de estos responsables de servicio, ¿no? Igual, quizás la mejor manera de escribirlo es que se amplía un poco
el volumen del trabajo, ¿no? Cuando yo era responsable de servicio, el volumen de trabajo era un alcance más pequeño, este era un alcance un poco más grande. Siempre hablando de obras electromecánicas. Correcto. ¿Nos podría indicar quién era su jefe inmediato cuando usted era responsable del programa? El gerente de construcción para ese periodo era Alejandro Reyes. Alejandro Reyes. Muchas gracias, señor Pilares. Vamos a pasar a otro punto, a otro aspecto. Señor Alfredo Pilares, ¿tiene conocimiento usted, ¿no? Teniendo en consideración que ha sido usted trabajador o ha laborado en el consorcio de tren eléctrico, cómo estaba constituido el consorcio tren eléctrico? Constitución en cuanto a lo que yo podía ver en el entorno laboral. Constitución en cuanto a una constitución empresarial, no era algo que me ocupara en mis funciones, no estaba dentro de mis funciones, pero lo que le podría comentar, si le parece bien, es cómo yo, dentro de mis funciones, entendía la organización del consorcio por aquellas fechas. ¿Le parecería bien que lo enfoque así? Sí, correcto. Lo que usted pueda conocer en todo caso voy a reformular la pregunta porque entiendo que el término constitución de repente no lo entiende muy bien, ¿no? Dentro de lo que usted me está manifestando, en todo caso le voy a reformular la pregunta si tiene conocimiento cómo era la participación de las empresas que conformaban el consorcio. Objeción, doctora. Dígame. El testigo, en la primera pregunta confusa que le hace la fiscalía, dice que él no tenía las competencias y que va a interpretar cómo era de lo que él percibía materialmente. Pero eso no es él ya lo ha aclarado. Por tanto, que le pregunten cuál era la conformación del consorcio, está refiriendo a aspectos societarios que el testigo no conoce. A ver, señorita fiscal. Sí, señorita magistrada, voy a solicitar que se declare infundada la objeción porque para comenzar es una pregunta de conocimiento. La defensa se está adelantando a presumir de que el testigo no conoce cuando el testigo ha sido claro que va a referir lo que él conozca, ¿no? Dentro de, y lo ha señalado y es claro, dentro de la función que él desempeñaba y el cargo que él tenía. Si es que no pusiera, solamente va a referir no conozco, ¿no? Claro, doctora, pero eso es una invitación a la especulación y eso es incorrecto. Señor abogado, a ver, son dos preguntas diferentes. Si usted ha tomado nota, la primera pregunta que le precede a esta dice, ¿sabrá usted cómo estaba conformado el consorcio de tren eléctrico? Y la pregunta que le está formulando ahorita es, ¿sabrá usted cómo era la participación del consorcio? Son dos preguntas completamente diferentes, señor abogado. A la que la primera, cuando le dijo cómo estaba conformado, el testigo clarísimo le ha dicho, constitución empresarial no era algo que me ocupara en mis funciones, pero lo que le podría comentar, cómo yo dentro de mis funciones entendía la organización del consorcio. Y ahí va la pregunta siguiente, ¿cuál era la participación del consorcio, señor abogado? No tiene su objeción, no va acorde con la pregunta que está formulando en este momento la señorita fiscal. Así que se declara infundada la objeción. Señor testigo, la pregunta puntual ha sido, y eso en la medida si usted lo contesta, ¿sabrá usted cómo era la participación del consorcio? Y esa fue la pregunta. Vale. ¿Contesto? Sí. Vale. El consorcio, dentro del ámbito en el que me desempeñaba, tenía varias gerencias, una dirección de contrato, o una dirección del proyecto, pero el término que se utilizaba era dirección de contrato, y debajo de esa dirección de contrato habían gerencias. Debajo de las gerencias habían responsables de programa y debajo responsables de servicio. Asociado a cada alcance específico podría haber habido personal de ejecución directa, ¿no? Ya sea desde la ingeniería o la misma ejecución de obra, hasta empresas subcontratistas que pudieran tener subcontratado alcances específicos. Entonces, la dirección del contrato era
de una persona que era de Odebrecht, que entiendo que es conocido, que es Carlos Nostre, y debajo de él las gerencias que existían eran gerencia de administración y finanzas. Voy a decir lo que recuerdo, me van a disculpar si tengo alguna omisión. La gerencia de administración y finanzas, una gerencia de control de costos comercial, vamos a llamarle, no recuerdo el nombre específico que tenía, la gerencia electromecánica a la que pertenecía yo, habían gerencias de producción que era asociada a la obra civil, la parte de ejecución de obras civiles, que eran, en algún momento llegaron a ser 3 gerencias de producción, porque el volumen era grande, si no me falla la memoria. Luego teníamos una gerencia de ingeniería, había una gerencia de interferencias, había una gerencia de seguridad, seguridad, me refiero a industrial, seguridad industrial, salud ocupacional. Si no me estoy olvidando de algo, me disculpan, es hasta donde recuerdo. En esa línea, habiendo respondido esto, lo que bien recuerdo es que la mayoría de las gerencias efectivamente tenían un componente de personas relacionadas a la empresa Odebrecht más que a la empresa o al grupo empresarial Graña y Montero. Eso en grandes rasgos. Tuviera que contar y luego hacer la división para decir porcentualmente a qué se parecía, ¿no? Pero en términos prácticos recuerdo ahora 2 o 3 gerentes, creo que alguna vez hubo del grupo GIM, y el resto de las gerencias eran gerencias de personas que yo relaciono con Odebrecht. Correcto, yo le agradezco su respuesta, señor Alfredo Pilares. Solamente de repente una pregunta a manera de conclusión. Si usted me puede indicar qué empresa tenía el mayor porcentaje de ejecutivos dentro del consorcio Tren Eléctrico, de acuerdo a las gerencias que usted acaba de mencionarnos. Sí, Odebrecht. La respuesta sería Odebrecht en función de lo que acabo de explicar. Una última pregunta respecto a este tópico, si usted tiene conocimiento de quién ejercía la representación del consorcio. No, porque, o sea, yo asumo que de repente el mismo Carlos Nostre, pero estoy asumiendo, no me consta, no formaba parte de mi... Lo que usted pueda conocer, nada más, lo que usted conoce, sí, no hay ningún problema. No tengo ese nivel de conocimiento, yo lo lamento. Correcto. Señor Pilares, usted nos había referido que había trabajado tanto en el tramo 1 como en el tramo 2. Y nos había explicado o especificado de manera clara los 2 cargos que usted había ocupado. Le pregunto si para el tramo 2, en el que usted indica que después del 2012 se desempeñó como responsable de programa, ¿no? ¿Tiene conocimiento si esta estructura organizativa o estas gerencias que usted ha ya manifestado era la misma o cambió en el tiempo? Si las gerencias que yo he descrito para el tramo 2, disculpe que repregunte, si las gerencias que yo he visto a lo largo del tramo 2, en el tiempo de ejecución del tramo 2, ¿las personas se han mantenido? Sí, correcto. Hubieron cambios menores, cara a mí, yo recuerdo quizás de repente 2 cambios, lo recuerdo, pero siempre era algo que para mí pasaba medianamente desapercibido, porque mis funciones eran bastante más operativas técnicas, ¿no? Yo me encargaba de una operación muy técnica, ¿no? Correcto. Y para el tramo 2, en el que usted se desempeñaba como responsable del programa, el porcentaje de participación que usted ya también nos ha respondido, ¿no? En relación a los ejecutivos que formaban parte de esas gerencias, ¿se mantuvo? Sí, o sea, siempre ha sido, podrá haber habido alguna variación, pero debe haber sido muy sutil, porque nunca la, o sea, siempre
durante el periodo que yo he estado, que es casi todo el tramo 1 y todo el tramo 2, la dominancia, si se pudiera decir de esa forma, de la empresa Odebrecht en el grupo para mí era evidente. Correcto. Yo le agradezco, señor testigo, por haber respondido las preguntas formuladas por el Ministerio Público. Muchas gracias, señorita magistrada. Son las preguntas que le quería formular al testigo del Ministerio Público. Gracias. Gracias. Señor actor civil. Ninguna pregunta, señora directora de debates. Las defensas. Señor abogado. Sí, con su venia, señora magistrada. Solo un par de preguntas para aclarar. Señor Alfredo Pilares, muy buenas tardes. Mi nombre es Hans Casachagua, soy abogado del señor Jorge Cuba. Una pregunta, usted nos ha hecho referencia a una serie de gerencias. Entonces yo quisiera saber si usted recuerda o tiene conocimiento, ¿quién era el gerente de interferencias en el tramo 1? No. No. Ahora, respecto al tramo 2, ¿recuerda usted también quién era el gerente de interferencias? Augusto Ganosa creo que era la persona que estaba en ese entonces, si no me estoy equivocando. Okay. Para entenderlo un poco mejor, usted nos ha indicado pues que desde el 2011 hasta el 2012 era responsable de servicio. Correcto. A partir del 2012 usted asume el cargo de responsable de programa. ¿Esto fue hasta el último día que usted trabajó para el consorcio Tren Eléctrico? Sí, sí. Ok. ¿Usted tiene conocimiento cuándo se inicia la ejecución del tramo 2? Wow. No, o sea, en concreto, no, porque soy de una parte de ejecución, entonces para mí es más un cronograma interno que un cronograma externo, y entiendo que la pregunta se refiere más a un cronograma externo. Externo me refiero de cliente con empresa, ¿no? Interno me refiero a las actividades con las que yo me mido dentro de la misma empresa. Okay. En cuanto al cronograma interno que usted nos hace referencia, ¿usted se encargó de cumplirlos? Siempre. Ok. Usted nos ha hecho referencia que en el tramo 1 tenía el cargo de responsable de servicios. ¿Presentaba informes respecto a ese cargo que asumía? Representaba informes. Sí, siempre había un nivel de reporte, ¿no? Pero quisiera entender bien a qué Informes se refiere. físicos, documentados. Los protocolos eran, por ejemplo, parte de los informes, hacía reportes de avance en las reuniones de avance. Okay, Respecto a... estos reportes que usted nos dice, ¿a quién se lo entregaba? Wow, por correo, lo más probable al equipo, o sea, se repartía de manera conjunta al equipo, porque teníamos un nivel de coordinación. Sergio Dorado era el responsable del área, como lo comenté. Ok, cuando usted nos habla del tramo 2, donde asumió el cargo de responsable de programa, ¿emitía también informes documentados? Teníamos un nivel de seguimiento, efectivamente, del avance del proyecto, y emitíamos reportes semanales de avance principalmente, y de análisis de coordinaciones, ¿no? Ok, usted nos ha hecho referencia, pues, que cuando le hablaron sobre la cantidad de gerentes que habían dentro del consorcio Tren Eléctrico, usted nos dice que hubo una cantidad mayor para Odebrecht. Yo quisiera preguntarle si usted sabe o tiene conocimiento por qué Odebrecht tenía una cantidad mayor de gerentes. No, la respuesta a la pregunta es, o sea, si yo conozco algún tipo de dato, entiendo que así se entendieron las empresas, ¿no? Así entiendo que eso debe reflejar las participaciones, pero eso sí ya no es algo que me conste, las participaciones empresariales, es algo que yo asumo, ¿no? Ok, gracias, señor Alfredo. Vale. He cumplido, señora magistrada. Correcto, ¿alguna defensa más? Bien, ¿alguna pregunta adicional, señorita fiscal? Ninguna, señorita magistrada. Correcto. Señor Pilares, muchísimas gracias por su concurrencia a este juicio. Hemos terminado con su declaración. Puede desconectarse usted de la plataforma virtual.
Muchas gracias a todos. Con permiso, hasta luego. Hasta luego, gracias. Señorita especialista, tendremos al último testigo. Señorita especialista. Sí, doctora, justo me estaba comunicando con el testigo, disculpe, me acaba de informar que está ingresando a plataforma, doctora. Correcto. Vamos a esperar entonces. Señorita especialista, creo que se está conectando. Sí, doctora, acaba de ingresar a plataforma. Correcto. ¿Nos escucha, señor Rodas Amezquita? Está su audio apagado. Correcto, sí le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. ¿Nos puede decir su nombre y apellidos completos, por favor? ¿Cómo no? Edgar Lucas Rodas Amezquita. ¿Su DNI? 10-02-0433. ¿Su edad? 49. ¿Su estado civil? Casado. ¿Cuál es su profesión y su ocupación actual, señor Rodas? Profesión ingeniero civil, ocupación actual, gerente de construcción. Señor Rodas, usted está acá en calidad de testigo. Le voy a dar una relación de personas que son los procesados en este juzgamiento y usted me dirá al final si usted guarda alguna relación con ellos, algún vínculo consanguíneo o familiar. Jorge Luis Cubidalgo, Mariela Huerta Minaya, Santiago Chao Novoa, Magdalena Bravo y Nostroza, Jesús Munibe Taquia, Edwin Luyo Barrientos, Miguel Navarro Portugal, Víctor Muñoz Cuba y Jessica Tejada Guzmán. Negativo con ninguno. Correcto. ¿Nos dirá usted si profesa alguna religión? Católica. ¿Puede levantar su mano derecha, señor? Muchas gracias. ¿Jura usted contestar con verdad a las preguntas que en este juicio se le van a formular? Sí, juro. ¿Puede usted bajar su mano? Dado que usted ha prestado un juramento, pues está obligado a contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular. Si durante el interrogatorio usted escucha la palabra objeción, le pido que no conteste hasta que la objeción sea resuelta. Finalmente, si hay alguna pregunta que no le resulta clara o no la entiende y desea que se la vuelvan a repetir, lo hace saber en ese sentido. ¿Comprendido, señor Rodas? Correcto. Bien, señorita fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señorita magistrada, con su venia. Señor Edgar Rodas Amezquita, muy buenas tardes. Quien le habla es Meril Guamán Altamirano, fiscal adjunta provincial. Represento al Ministerio Público y le voy a hacer algunas preguntas. ¿Me oye bien? Sí, correcto. Muy bien. Señor Rodas, usted le ha referido al digno colegiado tener la profesión de ingeniero civil. Le voy a pedir, por favor, si puede hacer una breve reseña de su ámbito académico. Bueno, correcto. Egresé de la Universidad del 97. De ahí he trabajado en diversas empresas, ¿no? En el rubro de saneamiento, edificación, siempre en el rubro de la producción, netamente dicho, ¿no? Desde el año 2006 empecé a trabajar en Graña y Montero hasta la fecha. Correcto. ¿Tiene antecedentes penales que deba hacer referencia al colegiado? No, negativo. Usted nos acaba de manifestar que desde el año 2006 trabaja en Graña y Montero. ¿Nos puede indicar usted qué cargos ha ocupado en dicha empresa? ¿Cómo no? El 2006 que ingresé como ingeniero de campo,
más o menos hasta el 2010, 11, a partir de más o menos del 2011, 12, como jefe de campo, hasta el 2018, 19, superintendente de construcción hasta este año 2023, y a partir de este año 2023, gerente de construcción. Vamos a establecer un marco temporal respecto a lo que es objeto de juicio. Le agradezco haber respondido a la pregunta anterior. Vamos a establecer un marco temporal del año 2011 al año 2014. Usted nos había referido que el año 2011 al 2012 se desempeñó como jefe de campo. ¿Podría indicarnos usted en qué proyecto se desempeñó en ese cargo? En la línea, en el tramo 2 del Metro Lima. En este caso es similar al sistema que manejaba el socio, que es RP, ¿no? Responsable de programa, que es similar a jefe de campo. ¿Nos podría indicar usted cuáles eran las funciones que usted tenía como jefe de campo? Tenía a cargo 5 estaciones, las cuales debería haber Se cortó un pequeño corte. ¿Cree usted que puede volver a responder, por favor? Sí, cómo no. Usted dijo a cargo de 5 estaciones y de ahí se me fue. Ajá, a cargo de 5 estaciones, la construcción de acuerdo a los planos, ¿no? Nosotros, como construcción, nos llegan los planos para nosotros ejecutar las actividades. Correcto. Después nos ha referido usted haberse desempeñado, disculpe, usted nos indica que se desempeñó del 2011 al 2012 como jefe de campo. Este cargo permaneció hasta el año 2019, porque de ahí usted nos hizo una referencia al año 2019 en otro cargo. Correcto, así es. Entonces, desde el año 2011 hasta el año 2018, usted se desempeñó como jefe de campo. Correcto, así es. Ya, le voy a preguntar, en el proyecto al cual usted acaba de señalarnos del Metro de Lima, ¿durante qué tiempo laboró en este proyecto? El 2012, ya parte del 2012 y 2013. Un año más o menos estuvo. Correcto. En estos años también se desempeñó como jefe de campo. En ese año sí, como le dije. ¿Nos podría indicar usted quién era su jefe inmediato cuando se desempeñaba como jefe de campo para el proyecto del Metro de Lima? Ya, para la etapa 2 es Jim Haneda. Jim Haneda, más o menos los 6 primeros meses, y los 6 subsiguientes meses, Patricia Santillán. Y para la etapa 1 o el tramo 1. En el tramo 1 era ingeniero de campo. Usted era ingeniero de campo. Correcto. Sí. ¿Y quién era su jefe inmediato? Era Sales, se apellidaba ahorita. Antonio Sales. ¿Cómo? Antonio Sales. Antonio Sales. ¿A qué gerencia o área estaba vinculada usted en su cargo de ingeniero de campo? A Bani Araujo. ¿Y qué gerencia era esta? De viaducto. Correcto. Señor Rodas, ¿tiene conocimiento usted cuál fue la participación de la empresa Graña y Montero en la licitación pública en el tramo 1 del proyecto del Metro de Lima? No, señorita, como le digo, nosotros somos ingenieros de campo, ¿no? Hacemos la parte constructiva, no la elaboración de los expedientes ni nada de eso. Correcto. Lo que usted conozca, no hay ningún problema. ¿Tiene conocimiento usted cómo estaba conformado el consorcio? Disculpe, le voy a volver a reformular la pregunta. ¿Tiene conocimiento usted quién era el director de contrato en el proyecto del Metro de Lima? Sí, correcto. ¿Podría indicarnos usted el nombre de esta persona? Carlos Nostri.
¿podría indicarnos usted, el señor Carlos Nostre, a qué empresa pertenecía Odebrecht. dentro del consorcio? Odebrecht. ¿Tiene conocimiento usted, señor testigo Rodas Mezquita, cómo estaba conformada la estructura organizativa del consorcio? No, como le digo, no es parte de nosotros como producción de campo, ¿no? ¿Tiene conocimiento usted qué empresas conformaban el consorcio? Sí, correcto. Eso sí. ¿Podría indicarnos qué empresas? Graña y Montero y Odebrecht. ¿Tiene conocimiento qué empresa de estas dos que usted nos acaba de mencionar poseía mayor porcentaje de ejecutivos dentro del consorcio? Mayor porcentaje era, bueno, no la tengo exactamente, pero se podía ver que nosotros éramos un grupo minoritario, ¿no? Los de GIM, ¿no? ¿Y a quién usted hace referencia al grupo mayoritario en el consorcio? A Odebrecht, que él es socio. Para el tramo 2, señores de Rodas, ¿tiene conocimiento usted si esta participación a la que usted me acaba de hacer referencia permaneció? La obra era grande y no le puedo dar ese dato, pero más o menos debió ser lo mismo, ¿no? ¿Tiene conocimiento usted si para el tramo 2 el director de contrato seguía siendo el señor Carlos Nostre? Sí, correcto. ¿Tiene conocimiento usted si para el tramo 1, para el tramo 2, quién ejercía la representación del consorcio? No, negativo. Eso sí, no de. Correcto. Señorita magistrada, por parte del Ministerio Público son las preguntas que tenía que hacerle al testigo. Señor testigo, muchas gracias. Ok, a usted, buenas tardes. Señor actor civil. Ninguna pregunta, señora directora de debates. Las defensas. Señor abogado. Sí, señora magistrada, con su venia. Señor Edgar Rodas, una pregunta nada más para aclarar. Usted nos ha dicho pues que Graña y Montero tenían un menor porcentaje en la conformación, entiendo yo. ¿Usted sabe por qué motivo tenía un menor porcentaje? No, como le digo, nosotros somos producción y lo que le digo es lo que se observaba, ¿no? Que numéricamente menos cantidad de representantes de GIM que de Odebrecht. Como cantidad no, solo visualmente. Ok, gracias. Eso es todo, señora magistrada. Correcto. ¿Alguna otra defensa más? Bien. Señor Rodas, se le agradece su concurrencia y su declaración a este juicio. ¿Puede usted desconectarse de la plataforma virtual? Muchas gracias. A usted, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, señores, los testigos programados para el día de hoy ya hemos concluido, pero antes de cerrar la audiencia, a ver, tenemos para la próxima semana 3 testigos. Para el siguiente jueves, 21 de diciembre, señorita fiscal, no lo sé, tenemos reprogramado al señor Osvaldo Duber Plasencia, porque por horas de la mañana, si de repente ahí podría ingresar algún otro testigo más, no lo sé, el aproximado pueda demorar el interrogatorio. Voy a dar una pauta, doctora, y después le doy el uso de la palabra. O sea, tentativamente le pongo a consideración el jueves 21 de diciembre, podría ingresar 2 testigos en la medida que la declaración del señor pues no sea muy larga, no lo sé. Y las siguientes fechas ya serían para, a ver, he dado fecha hasta el 14 de diciembre, de ahí tenemos el jueves 21 de diciembre por horas de la mañana. Cuando yo digo horas de la mañana, doctores, me refiero de 9 a 1, ¿correcto? De ahí tendríamos, doctores, sin perjuicio de que la señorita especialista siempre manda por el WhatsApp el cronograma de las audiencias, pero sin embargo, para que ustedes tengan, lo tomen nota, el jueves 28 de diciembre, también de 9 a 1, y de ahí la otra fecha ya sería en enero, y en enero sería, estando a todos los feriados que hay, para el jueves 11 de enero, también por horas de la mañana de 9 a 1.
Entonces estoy dando 3 fechas, jueves 21, jueves 28 y el jueves 11 de enero de 9 a 11 de la mañana. Señorita fiscal, ahora sí le doy el uso de la palabra. Sí, señorita magistrada, solamente para precisar que en relación a la fecha 21 de diciembre, que estaba reprogramada la declaración del señor Osvaldo Duber Plasencia, el Ministerio Público estima de que nos va a tomar toda la mañana, que sería el horario que el colegiado ha programado, de 9 a 1. Correcto, de 9 a 1. Por eso le preguntaba, doctora, no hay problema. Entonces, el jueves 21 quedamos con la declaración de quien ya se señaló, y sí le rogaría, por favor, para las siguientes 2 sesiones que estoy señalando, que es jueves 28 también por horas de la mañana, y ya para enero, 11 de enero, otra programación. Como siempre, usted nos las hace llegar y luego damos cuenta en la sesión siguiente. ¿Correcto, doctora? Sí, señorita magistrada, vamos a cumplir con mandar el escrito indicando los testigos que se ofrecen para que usted, el digno colegiado, lo tenga bien programar. Muchas gracias. Correcto. Bien, señores, si no hay algún pedido, alguna observación, algo, voy a dar por cerrada la sesión del día de hoy, siendo las 4:07, se da por terminada la grabación. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias con todos.